Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Santo sábado. Cada uno de nosotros tenemos que tener ese entusiasmo, ¿verdad? Hoy sentimos la ausencia de muchos. Yo que no estoy todos los sábados, estoy mirando que nos hacen falta, hermanos, ¿no? Pero Dios sabe el corazón y lo que está pasando en cada uno de nuestros hermanos. Es triste, ¿va? Cuando nos hace falta alguien, es muy triste, es muy, como que siente uno incompleto, ¿no? Pero por la gracia de Dios sabemos que no estamos solos, sabemos que hay muchos ángeles alrededor nuestro que están pendientes de todo lo que estamos, todo lo que estamos pasando. Y vamos a pedir al Señor por todos nuestros hermanos que hoy no pudieron estar, ¿verdad? Al inicio ya casi más de 2 años, ¿no? Al inicio de la pandemia muchas iglesias fueron raleadas y aunque muchas de ellas hicieron el reinicio, algunas no se cerraron, como esta, ¿no? Que nunca se cerró por la gracia de Dios. Pero algunas iglesias tuvieron que cerrar, no tanto por el miedo, sino por los reglamentos de gobierno que así lo pidieron, ¿verdad? Que se cerrara. Y pues, aunque uno no quiera, a veces algo pasó con el tema que traía. Está dando opción de abrir el tema, pero vamos a pedir al Señor que nos haga. Aquí está. Gracias a Dios que se abrió el tema. De esto yo he dicho muchas veces que tengo que guardar el tema en papel, porque la tecnología a veces falla, ¿no? Bien, también quisiera, esta semana estuvimos hablando con una hermana muy misionera. Yo creo que una vez la invitamos aquí, la doctora. ¿Se acuerdan que vino la doctora Erin Castellanos? Una doctora que se ha vuelto muy misionera, ha estado viajando por casi todo Estados Unidos, ha tenido mucha invitación para llevar el mensaje de salud a diferentes partes de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Ella ha iniciado un colegio donde se pueden inscribir y por línea sacar un grado de estudio en cuanto a fisioterapias, enfermería, conocimiento de salud más que nada. En temas, tiene 7 doctores trabajando en el colegio que ella vio. Mucho trabajo que le ha dado y yo he estado ayudándola en algunas cosas. Ha abierto una clínica en Huntington Park,
donde da consultas, pero más ella está saliendo a compartir la palabra de Dios a otros lugares. Y esta semana hablando con ella, muy triste, me dio la noticia que su hija de 18 años decidió ya no más regresar a la iglesia. Una hermana muy misionera, estuve hablando con ella y le dije, mira, la palabra del Señor dice que muchos obreros que están empeñados a ayudar a salvar a otras almas, tristemente descuidan a sus hijos y estos terminan fuera de la iglesia. Y dice ella, yo sé que eso es lo que pasó conmigo, dediqué mucho tiempo a la obra misionera y descuidé mi hijo. Le digo, ¿sabes? Pero hay otro párrafo en Hogar Cristiano que dice, no todos los jóvenes que hoy están en nuestra iglesia estarán siempre con nosotros. Muchos de estos niños y jóvenes se irán fuera de nuestra iglesia. Pero como maestros y padres de familia, hagamos que los mejores tiempos que ellos recuerden estando lejos de la iglesia sean esos que pasaron con nosotros. Qué bonito recuerdo, ¿no? Que algún día esos jóvenes digan, me acuerdo cuando yo iba a la iglesia con mis padres, qué bonito era. Pasaba ahí unos sábados bien bonitos. Pero muchos de nosotros como padres, si nuestros hijos no quieren venir a la iglesia, los traemos a la fuerza y te vas a sentar aquí y de aquí no te muevas. Los tenemos como soldados sin saber que ellos tienen un espíritu de niño. Entonces tenemos que, por eso Jesús dice que si no somos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. El espíritu de un niño es estar en movimiento. Entonces, aunque tenemos que tener esa reverencia en la casa de Dios, pero también tenemos que entender cómo comportarse como un niño. No podemos tenerlos todo el sábado aquí sentados. Por eso la sierva del Señor enseña que nosotros como padres debemos elegir los sábados de mañana para ir a la iglesia y los sábados de tarde pasarlos en medio de la naturaleza. Enseñar a nuestros hijos en la naturaleza el gran poder creador de Dios. Ustedes saben que Jesús iba a la iglesia, se levantaba a leer y enseñaba a la multitud. Pero la mayor parte de sus enseñanzas fueron ¿dónde? A la orilla de la playa, en las montañas, en medio de la naturaleza. Cuando les dijo Jesús a sus discípulos, ustedes dicen que falta mucho para la siega, pero miren, los granos ya están listos para la cosecha. ¿En dónde estaba? ¿Adentro de la iglesia? No, estaba en medio de un sembradío de trigo. Cuando les dijo, ustedes no sean como las olas de la mar, ¿dónde estaba? ¿Adentro de la iglesia? No, estaba a la orilla de una playa. Mis queridos hermanos, la sierva del Señor es bien clara. Un sábado guardado de esta manera hará que nuestros hijos deseen que llegue el próximo sábado. Tampoco los vamos a llevar el sábado y vamos a ponernos a jugar fútbol, porque eso es transgresión de la ley. Ponerse a jugar fútbol o cualquier otra cosa en sábado es transgresión directa de la santa ley de Dios. Vamos a llevarlos a la naturaleza para que ellos contemplen el poder creador de Dios y nosotros de esta manera enseñarles qué día se hizo la separación de las aguas, qué día se hicieron las estrellas, la luna, el sol, qué día se hicieron los campos verdes. Eso es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos. De esta manera haremos que nuestros hijos deseen que llegue el próximo sábado. Pero en la mente de muchos niños y jóvenes, otra vez ya llegó el sábado. ¿Por qué? Porque como padres los queremos tener todo el día sentados en él. Entonces tengamos mucho cuidado. Por eso es que muchos jóvenes y niños ya no están en nuestra iglesia porque esperan anhelosamente llegar a la edad adulta donde ellos ya puedan elegir por sí mismos y se van para nuestra iglesia. Entonces tenemos mucho que aprender, mucho que reformar en nuestra vida religiosa, en nuestra vida cristiana. Y tenemos que reformar el guardar la santidad
de este día, que no es nuestro día, es el día de Él. Aunque ese no es mi tema, pero es una recomendación porque me causó tristeza el escuchar no solo de labios de esta doctora, sino en labios de muchos padres que hoy lamentamos que nuestros hijos no estén en la iglesia. Pero hagamos, realmente, como dice la sierva del Señor, hagamos que los mejores años que recuerden sean aquellos que pasaron con nosotros en la iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, esa es mi recomendación, la recomendación de Dios para cada uno de nosotros. Tengamos cuidado. Si no queremos llevar cada sábado a nuestros hijos a la naturaleza, por lo menos un sábado por mes, hagamos el esfuerzo de no tenerlos encerrados dentro de 4 paredes. Porque como nosotros como adultos lo pasamos feliz porque queremos seguir aprendiendo. Pero tenemos que pensar no tanto en nosotros, sino en nuestros hijos, que es las primeras almas que tenemos que reportar para salvación y vida eterna. ¿Vamos a pensar en esto? Yo no vengo a imponer nada, pero sí les traigo esto, porque ya no es justo que más niños y jóvenes se vayan de nuestra iglesia. Tenemos que hacer algo. Tenemos que reformar algo que no está funcionando, que no ha funcionado durante tantos años. Tenía una relación muy bonita con Roosevelt, que ahora no lo veo. Que ya tiene 2, 3 sábados que he venido y no lo he visto. Y me duele en el alma no verlo. Y no solo a él, hay muchos jovencitos que aquí ahora no están. Dios sabe dónde están. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar en cómo estamos guardando la santidad de este día. Porque algo no está funcionando. Porque si estuviera funcionando y estuviera trabajando para bien de nuestros hijos, aquí está. Tenemos que entender que hay algo que reformar. Y ahora sí entramos al tema. ¿Qué les parece? Traigo un tema que se titula La obra del enemigo de Dios. ¿Cuántos escuchamos la lectura bíblica? Se encontró en el libro de Jeremías 15:16. Y la palabra de Dios dice: halláronse tus palabras y yo me las comí. Y al comerlas, ¿qué pasó? Fueron por gozo y la alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí. ¿Y cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Mis queridos hermanos, cuando nosotros pasamos en íntima relación con Dios. ¿Y cómo es pasar en íntima relación con Dios? Ahora no lo podemos ver. Lamentamos eso. Pero si Dios se hiciera presente, muchos de nosotros caeríamos pulverizados por el gran pecado que cargamos en nuestros hombros. Pero un día, mis queridos hermanos, la humanidad gozó de la presencia de Dios. Y hoy vamos a hablar tantito de estas personas que convivieron directamente con Dios, que vieron cara a cara con Dios. Y era la voluntad de Dios siempre manifestarse en los hijos de obediencia. Pero un día la misma humanidad rechazó. ¿Se acuerdan cuando Dios bajó sobre el monte de Sinaí? Se llenó de humo y se escuchaban truenos porque la palabra de Jehová estaba sobre el monte. ¿Y qué dijo el pueblo? No podemos escuchar la voz de Dios. Mejor que hable Moisés. Habla tú. Imagínense. Primero, la humanidad gozaba de la presencia directa de Dios. Después que fue privado de la presencia de Dios, aún muchos escuchaban la voz directa de Dios. Tenemos a Abraham, que su padre fue un idólatra y hacía ídolos para venderlos. Pero más sin embargo, Abraham escuchaba la voz de Dios. Noé, que predicó 120 años, escuchaba la voz de Dios. ¿Quién más?
Job, Jacob, Elías. Tantas personas que escucharon la voz de Dios, incluso Moisés, ¿no lo escuchó en la zarza ardiente? Que le dijo, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Muchos patriarcas escuchaban la voz de Dios, pero cuando el pecado se hizo presente, mis queridos hermanos, el mismo pueblo dice, no queremos escuchar la voz de Dios, porque si la escuchamos, vamos a morir. Mejor que hable Moisés. Y desde allí, mis queridos hermanos, la palabra de Dios tuvo que ser escrita, porque la humanidad, porque nosotros no queremos escuchar directamente la voz de Dios, pero aún en su misericordia Dios envía su santa palabra, su voz escrita. ¿Y cómo vamos a pasar en íntima comunión con Él? Estudiando. ¿Por qué necesitamos estudiar, mis queridos hermanos? Quiero comenzar el tema con el libro de el Evangelio según San Mateo en su capítulo 24 y su verso 4. El Evangelio según San Mateo, capítulo 24, su verso 4 nos dice así: y respondiendo Jesús les dijo, ¿qué cosa les dijo? Mirad. Escuchen, hermanos, ¿cuál era la primera preocupación de Dios? ¿Cuál era la preocupación de Dios por nosotros? Mirad que nadie... Oh. ¿Saben cuál es la obra del enemigo de Dios? Hermanos, es engañar. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, ¿y qué? Pocos van a ser engañados. ¿Qué dice la palabra de Dios? A muchos. Pero ¿cómo es que el humano puede ser engañado? ¿Es fácil engañar a alguien? ¿Qué se necesita para engañar a alguien? Por ejemplo, si yo quisiera engañarla a usted, ¿qué tengo que hacer para engañarla? ¿Qué necesita usted para engañar a alguien? ¿Decirle qué? Una mentira. ¿Ustedes creen que con mentir se engaña a la gente? Lo voy a probar. ¿Qué les parece mi traje rojo? Es una mentira. ¿Los engañé? No. No se puede engañar con una mentira. Que quede bien en claro. Con una mentira no se engaña a nadie. Entonces, ¿qué se usa para engañar? ¿Qué se necesita usar? Porque ya vimos que no funciona la mentira. Nadie me creyó que traje un traje rojo. ¿Por qué? Porque es mentira. ¿Qué traje tengo ahora? Entonces no funciona para engañar a alguien, no funciona la mentira. ¿Quedó comprobado, sí o no? ¿Qué se necesita entonces? Porque la palabra de Dios dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y, hermanos, el pueblo de Dios va a ser engañado en los últimos días, y no pocos. ¿Cuántos van a ser engañados? Muchos. ¿Pero por qué muchos van a ser engañados? ¿Qué se necesita para engañar a alguien? Vamos a ir a ver el libro de Génesis, capítulo 3, y vamos a ver qué es lo que se necesita, qué es lo que se usa para engañar a alguien. Capítulo 3 de Génesis, verso 1. ¿Ya lo tenemos? Génesis, capítulo 3 y su verso 1 nos dice, empero la serpiente era ¿qué? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué estaba usando la serpiente? La primera pregunta que quiero hacer antes de ir a desglosar esto. Adán y Eva ya habían sido advertidos que había un enemigo que los trataría de engañar, ¿sí o no? Sí. No. Ya sabía Adán y Eva que había un enemigo de Dios que lucharía para engañarlos. Sabía de que no tenían que comer de esa. Hermanos, pero no sabían. ellos ya sabían que había un enemigo. Saben que la palabra de Dios en Apocalipsis dice que hubo una gran batalla. Miguel y sus ángeles pelearon ¿contra quién? Contra el dragón y sus ángeles, pero no pudieron prevalecer y tampoco se halló lugar para ellos en el cielo y fueron lanzados ¿a dónde? A la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Vacía. Antes de la creación, Satanás ya había caído del cielo. Fueron lanzados al abismo. Y Génesis dice que en el principio de la creación la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía ¿dónde? Sobre la faz de las aguas. Mis queridos hermanos, antes de la creación de nuestra tierra, ya Satanás había sido lanzado del cielo. Estaba en un desorden, habitando aquí en el abismo. Adán y Eva ya habían sido advertidos que había un enemigo que trataría de engañarlos. Pero se les presentó que Lucifer era un ángel en el cielo. Así que Adán y Eva estaban esperando al enemigo de Dios en forma de ¿qué? De ángel. Estaban preparados porque los ángeles, dice el libro de... se me fue el nombre de este libro, pero habla acerca de la creación. Historia de la redención, gracias hermano. En el libro Historia de la Redención dice que todos los días los ángeles de Dios bajaban y platicaban con Adán y Eva y les advertían de la presencia del enemigo de Dios. Así que Adán y Eva sabían que había un enemigo de Dios que los iba a atacar en cualquier momento, así que ellos estaban esperando a un ángel. Pero lo primero que usó Satanás para engañar a nuestros primeros padres fue, ¿qué cosa? La astucia. Estos están esperando un ángel. No voy a llegar como ángel. ¿Usó a quién? A la serpiente. Y el libro de Isaías, si no me recuerdo, el capítulo 14, donde habla que la serpiente era un ser con alas. Incluso en las civilizaciones pasadas se han encontrado cuadros pintados de serpientes con alas. Y el libro de Isaías 14 dice que había serpientes aladas. Era la más hermosa entre todas las criaturas. Y ahí es cuando Satanás usa su astucia y usa la serpiente para engañar a Eva. Pero, ¿qué usó la serpiente o qué usó el enemigo de Dios para engañar? Usó la palabra de Dios. ¿Qué había dicho Dios a la primera pareja? De todo árbol del huerto podéis comer. Solo, ¿qué cosa? No toquéis ni siquiera, ¿qué cosa? Una de las frutas del árbol del ¿qué? Del conocimiento del bien y del mal. Y no es que nuestros padres no conocieran el bien, nomás que no conocían el mal para comparar qué cosa era el bien. Ellos conocían el bien, nomás que no había maldad en ellos, por eso no podían comparar lo que era el bien. Entonces, viene aquí Satanás y usa la misma palabra de Dios, nomás que la usa ¿cómo? Distorsionada.
la compone a su manera, de tal modo que esa verdad distorsionada engañe a la primera pareja. Hermanos, con una mentira ya comprobamos que no se engaña a nadie. Tiene que usarse, ¿qué cosa? La astucia, pero espiritualmente hablando, tiene que utilizarse la verdad manipulada para engañar. Camino a Cristo, página 91, dice: nunca se debe estudiar las Sagradas Escrituras sin oración. Antes de abrir sus páginas debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo, y esta nos será dada. Cuando Natanael fue al Señor Jesús, el Salvador, exclamó: he aquí verdaderamente un israelita en quien no hay engaño. Dícele Natanael: ¿de dónde me conoces? Y Jesús respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Así también nos verá el Señor Jesús en los lugares secretos de oración, si le buscamos para que nos dé luz y nos permita saber lo que es la verdad. Los ángeles del mundo de la luz acompañarán a los que busquen con humildad de corazón la dirección divina. Mis queridos hermanos, si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, incluso muchos creemos que solo necesitamos oír la palabra de Dios el sábado en la mañana. Creemos que con eso ya nos vamos directamente al cielo. Mis queridos hermanos, si usted y yo no estudiamos frecuentemente la palabra de Dios, vamos a formar parte de los que dice San Mateo capítulo 24, verso 4. Que en los postreros tiempos muchos vendrán que diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si usted y yo no pasamos en íntima comunión con Dios por medio de su santa palabra, probablemente seremos parte de esos muchos que serán engañados. ¿Y cómo es que se puede detectar el engaño? Si para engañar a alguien hay que distorsionar la verdad, ¿cómo se puede detectar el engaño? ¿Se puede o no? ¿Se puede o no? ¿Sí o no? A ver, despertemos. ¿Se puede detectar el engaño, sí o no? Sí. Se puede. Por ejemplo, usted va a una tienda y entrega un billete de $100 a una cajera. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Ah? Entonces sí se puede detectar lo falso de lo verdadero. Claro. Si usted agarra cualquier papel y le pinta $100 y se lo da a una cajera, ¿la va a engañar con un papel común? No. Por eso quiero que quede bien en claro: Satanás no va a usar cualquier mentira para engañarnos. Si un billete, usted no puede ir a una tienda, agarrar un papel de la libreta, hacerlo en forma de billete y ponerle $100. Usted no va a pagar con eso. ¿Por qué? Porque sería una burla, no va a engañar con eso a nadie. Pero ¿qué pasa? Muchos hemos sido engañados con un billete falso. ¿Sí o no? Levanté una mano. ¿Quién ha sido engañado con un billete falso? 1, 2, 3, 4 personas hemos sido engañados con un billete falso. ¿Y cómo es que nos engañaron con un billete falso? Porque ese billete falso se parecía tanto al verdadero. ¿Sí o no? Entonces, mis queridos hermanos, para cada falsedad que Satanás usa, tiene que estar muy parecida a la verdad. Usted no puede ser engañado con una, tiene que ser engañado con una verdad distorsionada. Es que en
Pero si le dijera pura mentira, lo va a detectar usted. Eso yo no te puedo creer porque es pura mentira. Él no usa pura mentira. Él usa la palabra de Dios. Ustedes recuerdan cuando Cristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, ayunó 40 días y 40 noches y al final de este ayuno Jesús tuvo hambre. Y que de repente se acercó Satanás y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Claro que Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Pero aquí utilizó, ¿qué cosa? Una presunción. Y muchos de nosotros muchas veces equivocamos la fe con presunción. ¿Qué es presunción? La presunción es muy parecida a la fe. Muchos cuando empezó la pandemia usamos la presunción y no la fe. Dijimos, yo sé que el Señor me va a librar de esa enfermedad. Yo no voy a utilizar ni cubrebocas, ni gel antibacterial, ni qué nada. Yo no uso nada porque yo sirvo a Dios y Dios me va a librar. Eso, mis queridos hermanos, eso no es fe. Eso es presunción. Porque si queremos que Dios nos libre, también nosotros tenemos que poner parte de nuestra para que Dios nos ayude. Hay que usar la fe, sí. ¿Dónde se demuestra que somos fieles a Dios, que tenemos fe con Dios? No dejamos de congregarnos. Demostramos, bueno, ahora estamos tocando un poquito de salud. ¿Cómo demostramos que tenemos fe hacia Dios? Cuando recurrimos a los remedios naturales que Dios nos dejó. Por ejemplo, llegó un ciego y le dijo, ¿qué querías? Jesús le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Y él dijo que yo vea. Y Jesús escupió en la tierra, hizo lodo y se lo untó en los ojos. Y volvió a ver. Entonces, los remedios naturales, había un rey que cayó enfermo y hacía muchos bienes. Y el profeta de Dios dijo, ordena tu casa, porque Dios dijo que de ella ya no vas a descender, ciertamente morirás. Y cuando salió el profeta de Dios, este rey cayó de rodillas y le dijo, Señor, tú sabes que he hecho bienes a tu pueblo y he hecho esto y esto. Ten misericordia. Y antes de que el profeta abandonara el reino, el Espíritu Santo lo hizo regresar y le dijo, ok, en la llaga que tú tienes, machaca higos y colócatelo. Y este rey fue añadido, ¿cuánto tiempo más en su trono? Entonces, cuando nosotros desarrollamos fe, es en aquellas cosas que Dios nos manda hacer y las hacemos sabiendo que de Él recibiremos la sanación. Pero usted no puede decir, yo no me voy a cuidar, yo no, nada, porque Dios me va a librar. Usted no puede decir así porque eso es presunción. Entonces, por ejemplo, si usted le avisa a alguien, no pases por ahí en ese callejón, hay una víbora. Yo soy hijo de Dios, Dios me va a librar. Pasa por ahí y lo muerde. ¿Qué usó? ¿Fe o presunción? La presunción es muy parecida. Estamos explicando eso, ¿no? Pero es muy diferente que usted pase por un callejón sin saber nada y de repente, ¡pum!, lo muerde una víbora. Ahí usted puede usar fe. Yo recuerdo que el ajo, me han dicho que es muy bueno. Entonces, si Dios dice que con esto me va a curar, me va a curar. Ahí usted desarrolla fe. Pero no use presunción y venga a decir que usted va a ser librado de todo si usted no está obedeciendo a Dios. ¿Entendemos? ¿Entendemos? Entonces, mis queridos hermanos, no podemos decir, yo no voy a ser engañado. ¿Qué le hace estar seguro que no va a ser engañado? Si con un billete falso lo engañan, ¿qué se espera que no usando la palabra de Dios? Y regresamos cuando el diablo le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ahí Satanás dijo, escrito está. Esto me sirve. Y lo llevó al pináculo del templo, ¿no? Y le dijo, échate abajo, porque escrito está. ¿Usa la palabra de Dios Satanás, sí o no? Entonces, ¿con qué podemos ser engañados nosotros? Con la misma palabra de Dios, no más que de una forma distorsionada.
Satanás le dijo, échate abajo porque escrito está que a sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué salmos estaba usando Satanás? El Salmo 91. Entonces, ¿cómo vamos a ser engañados en estos últimos días? Por la palabra de Dios. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, fácilmente vamos a ser engañados. Por eso todos los días debemos estudiar la palabra de Dios. Por eso en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, su verso 32, Jesús le dijo a los sacerdotes, a los judíos que se estaban convirtiendo, y conoceréis ¿qué cosa? La verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque ellos, aunque estaban creyendo en Jesús, hay algo que los tenía presionados como esclavos, que no los hacía seguir directamente a Jesús, y era el qué dirán. Tanto tiempo profesamos, tanto tiempo hemos sido sacerdotes, tanto tiempo hemos sido escribas y fariseos, y que de pronto vino este hombre que ni siquiera conocemos de dónde es, era un carpintero y ahora le estamos siguiendo. No, ¿qué van a decir? Ellos no querían, por eso Jesús le dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de engaño, libres del error, libres del qué dirán. El conflicto de los siglos, página 24, dice, entre las trampas, escuchen bien, entre las trampas más temibles del gran seductor, figuran las enseñanzas engañosas. ¿Cuáles son una de las trampas? Las enseñanzas engañosas. ¿Y cuáles son? Los milagros del espiritismo. Y es que muchos cristianos de hoy en día les gustan las grandes multitudes donde hay bullicio, donde hay alegría, donde hay saltos, donde hay sanaciones, donde hay milagros. Y muchos dicen, los adventistas son dormidos, ni milagros hay ahí. Y muchos siguen a Jesús por esos grandes milagros. Y no, ustedes vean mañana a ver si solo este grupito hay en esas iglesias donde se hacen milagros. Y no quiero criticarlos porque aunque en su ignorancia muchos de ellos están sirviendo a Dios con todo su corazón. Y Dios quiera que conozcan la verdadera luz en un momento y que ellos decidan conocer la verdad, y esta los hará. Muchos siguen, ¿qué cosa? Milagros de espiritismo. Incluso cuando Jesús estuvo en la tierra, muchos le seguían, multitudes le seguían porque hacía milagros, lo veían que sanaba a los cojos, a los ciegos les daba vista, incluso una mujer que se le había muerto su único hijo, Jesús se acercó y ellos vieron cómo Jesús había resucitado aún de los muertos a las personas. Muchos seguían a Jesús, multitudes. Pero una vez se pusieron de acuerdo, dice, proclamémoslos para rey, y lo siguieron. Y Jesús, sabiendo sus intenciones, comenzó a darles el primer sermón. Y él les dijo así, yo soy el pan de vida. Y ellos quedaron así, ¿cómo que es el pan de vida? Nosotros queremos ver milagros. Y la palabra de Dios dice que desde ese tiempo muchos se regresaron y decidieron no seguirlo más. ¿Por qué? Porque la gente no quiere estudiar la palabra de Dios. La gente quiere ver, ¿qué cosa? Milagros. Y también Satanás utilizará en estos últimos días milagros engañosos para hacer tropezar a muchos. Dice aquí, los milagros del espiritismo disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios, orando fervientemente por comprenderlo,
no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas. Pero como rechazan la verdad, resultan presa fácil para la seducción. Y es que, mis queridos hermanos, cuando se presenta la palabra de Dios de una forma errada, tiene que estar aquella persona que está enseñando una doctrina errada, tiene que ser ¿qué? Seductor. Cuando Eva fue engañada, también Satanás la sedujo. Dijo, esta fruta los hará como ¿qué? Como dioses. La sedujo, ¿sí o no? Cuando alguien se para en el púlpito y enseña una doctrina falsa, ¿qué es lo que usa? La seducción. No le va a decir, no, la verdad es que la palabra de Dios dice que el sábado es el día del Señor. Y nosotros que le dimos el domingo, pues la verdad, no está apoyada por la palabra de Dios. No les dice así, ¿verdad? ¿Qué usa? La seducción. Nosotros guardamos el domingo porque es el día que resucitó el Señor. Ahí la gente dice, oh, sí es cierto. Este día la debemos guardar porque el Señor resucitó, porque murió para salvarnos. Y entonces, en honor a su resurrección, nosotros guardamos el domingo. Bonito, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, si nosotros no dedicamos tiempo al estudio de la palabra de Dios, nosotros vamos a hacer ¿qué? Es más, la palabra de Dios dice, vamos a ser dejados en tinieblas para ser seducidos por las doctrinas del. Vamos a estudiar el libro de, vamos a ir a ver el libro de Apocalipsis 12, capítulo 12, Apocalipsis 12, su verso 9. ¿Alguien quiere leerlo? A ver, alguien que diga, yo quiero leer Apocalipsis 12, 9. ¿Quién quiere leer? Amén. Allá nuestro hermano va a leer. 12:9 nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. Ahí, esa parte. Gracias, Señor. Fue lanzado, ¿quién? El dragón, la serpiente antigua, que se llama, ¿cómo se llama? Pero usted lo espera así, muchos millones dibujan a Satanás ¿con qué? Con cuernos, con cola y con un tridente en la mano y rojo. Así se lo imagina el mundo. Pero 2 Corintios dice que es de admirarse que Satanás se viste como ¿qué? Como ángel de luz. Y no es de extrañarse que sus ministros también se disfracen de ¿qué? Cuando diga, hermanos, ya la persona está muerta, pero ahorita está gozando en el cielo. Allá está con el Señor. La gente dice, amén. Aunque está llorando porque perdió a su ser querido, pero amén. ¿Por qué? Porque cree que en el momento que esta persona descansa, está gozando en los cielos con el Señor. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos que cuando una persona muere, su cuerpo va al Seol, porque del polvo fuiste tomado y al polvo serás tornado, así dice tu Creador. Su espíritu vuelve a Dios, porque Él se lo dio, pero de ahí no aclara más cómo está ese espíritu. Dios se lo lleva, el espíritu, pero su cuerpo. De ahí la Biblia no dice, no podemos aseverar algo que la Biblia no dice. No dice qué hace Dios con el espíritu que le sale a la persona cuando ésta se va al descanso. Pero los ministros del error
disfrazan de tal manera que las personas quedan fascinadas, quedan encantadas con las doctrinas del amor. Pero si hoy apareciera alguien y que diga, yo soy Satanás, ¿ustedes serían engañados si esta persona apareciera así? ¿Qué hubiese hecho Eva si cuando empezó a ver que la serpiente hablaba le hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo soy Satanás. ¿Qué hubiese hecho Eva? Se hubiese ido corriendo porque la única seguridad era que nunca se separasen. Mis queridos hermanos, aquí no va a venir alguien a decir yo soy el ministro de Satanás y los voy a engañar. No, hermanos, va a venir como ministro de luz, aseverando traer una doctrina que nosotros no hemos escuchado y va a usar la palabra de Dios ¿para qué? Para engañar. Y si nosotros no estudiamos la palabra de Dios todos los días, vamos a ser engañados. ¿Estamos entendiendo? La palabra de Dios fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual, escuchen bien, el cual engaña a todo el mundo. ¿Hasta dónde llega el poder de Satanás? Usted si escucha, si usted y yo solo escuchamos la palabra de Dios todos los sábados, con esto ya estamos seguros que Él no nos va a engañar. Si aquí dice, fue lanzado la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Si yo pregunto ahora, ¿quién de ustedes se siente seguro? Que levante la mano, ¿quién se siente seguro de que no va a ser engañado por un ángel de luz? No hay garantía, mis queridos hermanos, si no estudiamos por nosotros mismos todos los días la palabra de Dios con oración, no hay seguridad de que no seamos. Y experiencias sobran, hermanos. Hace más de 10 años yo conocí a un pastor adventista, que trabajaba incansablemente, que hoy se dedica a dar estudios en contra del Espíritu Santo. ¿Qué pasó ahí? Era pastor, graduado con honores. Pastor, hoy se dedica a dar estudios. Si usted quiere saber más sobre el Espíritu Santo, según él está dispuesto a venir a enseñar que el Espíritu Santo no es Dios, que es una fuerza activa, que no es una tercera persona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Fue engañado? Siendo pastor, fue engañado. Ahora, si nosotros no estudiamos todos los días, ¿qué nos garantiza no ser engañados? Tengamos en cuenta eso, hermano. Es que Satanás engaña a todo el mundo. Mis queridos hermanos, Conflicto de los Siglos, capítulo 11, dice. Gracias, hermano. Escuchen bien qué dice Conflicto de los Siglos. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse. La lisonja y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios. ¿Qué usa él? La lisonja. ¿Y qué es lisonjear? A ver, voy a preguntar para que no se me duerma. ¿Qué es lisonjear? ¿Para ti qué crees que es lisonjear? No sabe. ¿Qué es lisonjear? Entonces, si no sabe qué es lisonjear, ¿cómo te asegura que no va a ser engañado? Para allá vamos, hermano. Quiero escuchar las opiniones de todos. ¿Qué es lisonjear, hermano? No sabe. Su niña. A ver, vamos para allá atrás. Hermanita, ¿qué es lisonjear para ti? ¿Sí? ¿Perdón? Mentir. A ver, hermana, ¿qué es para usted? Lisonjear. ¿Qué es lisonjear? Hermano, ¿qué es lisonjear? Tú, niño, ¿cómo te llamas? ¿Qué es lisonjear para ti? ¿Sabes qué es lisonjear?
No, hermana, ¿qué es lisonjear? Nunca le dieron palabras. Entonces, ¿estamos seguros que no vamos a ser engañados porque alguien nos lisonjee? ¿O qué es lisonjear? También puede ser mucha palabrería. Mucha palabrería, hermano. Marcelo. Su nombre se me fue ahora que le iba a dar la palabra. Marcelo. ¿Qué es lisonjear? Bueno, a veces la palabra dice que algunos tienen ojos lisonjeros. ¿Qué quiere decir ojos lisonjeros? Bueno, que con el ojo a veces atraen a las personas. Y es así como los logran engañar, porque haciéndoles ojitos o haciéndoles creer que lo que ellos van a hablar es la verdad. Hermano, lisonjear es comparar como alabar. Alguien viene aquí y dice, hermano, yo he visto que tú eres un buen fiel soldado de Dios. Yo he visto que tú puedes manejar muy bien la iglesia. Oh, hermano, quiero trabajar contigo. Te voy a apoyar. Mira, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas que arreglemos la iglesia. Necesitas que yo venga a predicar. Necesitas que traiga más almas. ¿Sabes qué necesitas, hermano? Tú, si eres bueno para eso, te animo, échale ganas, hermano. Y aquí yo estoy para ayudarte. ¿Qué está usando? La lisonja, está alabando. Está haciendo que la persona se sienta, ¿qué cosa? Superpoderosa. Se siente agradable cuando alguien te dice, si a alguien le das algo y te dice gracias. ¿Cómo se siente cuando te dicen gracias? Se siente uno bien, ¿va? Ahora imagínense que usted es buenísima para maestra de niños. A usted la vamos a nombrar para maestra de niños. Ya, usted va a ser la persona que se engrandece, lisonjear, es halagar. Satanás muchas veces nos hace sentir poderosos en la iglesia. Como que sin nosotros la iglesia se va a acabar. Hermanos, en todos los tiempos Dios ha tenido su iglesia. Y siempre la va a tener. Parece que esta se va a acabar, pero Dios siempre va a tener su iglesia. Y no creamos que si nosotros no estamos en la iglesia va a acabar. No lo creamos. Dios siempre va a sostener a su iglesia. Así que si Satanás viene y te lisonjea, te endulza el oído, no le creas. Porque ¿qué es lo que va a usar? ¿Qué es lo que va a usar? Va a usar la palabra de Dios para engañarte. ¿Va a usar mentira? A muchos que se les ha preguntado, ¿con qué se puede o qué se puede usar para engañar a alguien? Muchos dicen la mentira. Ya se los comprobé que usar mentira no resulta para engañar a alguien. Tiene que usarse, ¿qué cosa? La verdad distorsionada. ¿Era verdad que Dios le había dicho a Eva, no comerás del fruto, sí o no? Era la palabra de Dios. No comas de este, porque el día que lo comas vas a morir. Y Satanás usó la palabra de Dios, ¿sí o no? No más que distorsionada. Dios no le dijo a Eva ni a Adán, no vayan a comer de todo el fruto, de todos los frutos. Dios les dijo, de todo fruto del huerto podéis comer. Solo uno. No vas a poder ni siquiera tocarlo. Entonces Satanás distorsionó y le dijo, con que Dios ha dicho que no comáis de todas las frutas. La verdad distorsionó. No usó mentira. ¿O sí? No usó mentira. Satanás no usó mentira. Usó la verdad de una manera distorsionada. Entonces quitémonos de la mente que para ser engañados nosotros se necesita decirnos mentira. Porque nadie va a venir aquí a mentirnos y nosotros fácilmente vamos a ser engañados.
No. Va a venir a usar la palabra de Dios de una manera distorsionada y es así como muchos vamos a hacer. ¿No me creen? Lean fielmente Mateo 24:4. ¿Qué dice? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos. Y vuelvo a repetir, mis queridos hermanos, si nosotros no estudiamos por nosotros mismos con oración la palabra de Dios, ¿qué nos garantiza no ser engañados? ¿Hay garantía de que no seamos engañados si no estudiamos la palabra de Dios? Apocalipsis 12:9 dice que fue lanzado el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, ¿qué? Engaña al mundo entero. De aquí en adelante, hermanos, si somos engañados, ¿por qué vamos a ser engañados? Porque no leemos. Porque no estudiamos la palabra de Dios. ¿Cómo? El venir a escuchar cada 8 días la palabra de Dios no garantiza nuestra salvación. ¿Entendemos esto? Esto es serio, hermanos. No sé qué tan serio lo tomemos, hermanos, pero esto es demasiado serio. ¿A qué estamos tirando, hermanos? ¿Cuál es nuestro propósito del venir? ¿Cuál es nuestro blanco? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra ilusión? ¿Cuál es nuestro sueño del por qué estamos aquí todos los sábados creyendo servir a Dios? ¿Cuál es su ilusión del estar aquí? Usted lo sabe. Pero si nosotros no nos podemos estudiar la palabra de Dios, el venir todos los sábados aquí no es garantía de... ¿En serio? ¿En serio, hermano? Nuestra vida, no solo esta vida de este mundo, sino la vida venidera está en todo. Así que si de aquí en adelante nosotros no nos ponemos a estudiar la palabra de Dios con oración, fácilmente vamos a ser de esos muchos que van a ser engañados. Incluso el libro de Apocalipsis, capítulo 13, dice que en los últimos días habrán grandes señales. Satanás, bajo el poder del espiritismo, hará grandes señales que incluso hará caer fuego del cielo, haciéndose pasar por Dios. Y solo engañará a los hijos de perdición. Eso lo dice la palabra. Entonces, mis queridos hermanos, tengamos en mente, tengamos en cuenta que Dios ha tratado de ayudarnos dejando su palabra escrita. Estudiamos la lectura bíblica. ¿Qué nos dijo la lectura bíblica? Jeremías 15:16 dice: halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Camino a Cristo, página 9, dice: no podemos obtener sabiduría sin una atención verdadera y un estudio con oración. Algunas porciones de las Sagradas Escrituras son en verdad demasiado claras para que se puedan entender mal, pero hay otras palabras en las Escrituras cuyo significado no es superficial y no se discierne a primera vista. Se debe comparar pasaje con pasaje. Debe haber un escudriñamiento cuidadoso y una reflexión acompañada de oración. Y tal estudio será abundantemente recompensado como el minero descubre vetas del precioso metal ocultas debajo de la superficie de la tierra. Así también, el que con perseverancia escudriña la palabra de Dios en busca de sus tesoros escondidos, encontrará
verdades del mayor valor ocultas de la vista del investigador descuidado. Las palabras de inspiración meditadas en el alma serán como ríos de agua que emanan de la fuente de agua de vida. Ah, mis queridos hermanos, y es que hemos escuchado, hemos escuchado historias de personas que han encontrado tesoros, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado estas historias de personas que han encontrado tesoros? ¿Va? Hemos escuchado. Pero ¿qué hace el que encuentra el tesoro? Sigue buscando. Las va a buscar. Algunos que accidentalmente las encontraron, pero muy pocas, pero las otras se han dedicado ¿a qué? A buscar. Usted no se va a encontrar jamás un tesoro cuando sale a caminar, a hacer ejercicio y va a patear un tesoro, no lo va a encontrar así, ¿verdad? ¿Cómo lo dejaron esas personas que escondieron su tesoro, sus riquezas? Enterrado. Enterrado. Entonces hay que Escarbar. excavar. La palabra de Dios es igual, hermano. Si queremos encontrar las verdades ocultas, tenemos que escudriñar, tenemos que escarbar profundamente, mis queridos hermanos. Por ejemplo, tenemos el tema de la predestinación. Que Dios sabe quiénes van a ser salvos. Entonces, si Dios sabe quiénes van a ser salvos, ¿qué nos asegura que nosotros somos de los que van a ser salvos? La predestinación. Muchos han malinterpretado el tema de la predestinación, sabiendo quiénes Dios va a hacer salvos, bien, quiénes Dios va a salvar. ¿Cómo han entendido el tema ustedes de la predestinación? Muchos dicen, oh, es que ya todos tenemos un destino y ya Dios sabe cuándo nos vamos a morir. La persona va a 120 millas en el freeway y de repente, ¡pum!, se para el tráfico, ya no le dio tiempo, se mató. Ah, es que Dios ya sabía que se iba a matar. ¿Eso era así? No. ¿Qué han entendido ustedes de la predestinación? Pablo habla de la predestinación, ¿no? Que Dios sabe que tiene predestinados a los que van a ser salvos. Bueno, sencillamente explicamos. La predestinación. ¿Para qué fue predestinado este saco? Este saco, ¿para qué fue predestinado este saco? Para que lo usemos, ¿no? En un evento especial. Como para venir a la iglesia, ¿es bonito o no? Que usemos, para eso fue diseñado, para eso fue predestinado. Pero también me lo puedo quitar y veo, oh, mi carro está sucio, ¿puedo lavar mi carro con este saco? No. Sí, con este saco puedo lavar mi carro. ¿Para eso fue hecho? No. No, pero lo puedo usar, ¿sí o no? Sí. ¿Para qué fuimos creados nosotros? El salmista David dice que fuimos creados para salvación. Así que, ¿cuál es el tema de la predestinación? Que nosotros fuimos creados para salvación. Pero también nos podemos perder. ¿Sí o no? Sí. ¿Fuimos creados para perdernos? No. No. Ese es el tema de la predestinación. Pero explicado de otra manera, se puede enredar la palabra de Dios. ¿Entendemos el ejemplo? Un solo ejemplo. Hay muchos temas que podemos quedar más confusos. Por ejemplo, muchos de nosotros no podemos explicar las 2300 tardes y mañana. ¿Cierto o no? No podemos entender cuándo comienzan los 1335 días de la palabra de Dios en Daniel. Bienaventurado el que llega a 1335 días. ¿Cómo se explican esos temas? Mis queridos hermanos, al igual que esos buscadores de tesoro tienen que escarbar para encontrar, para sacar el buen tesoro, también nosotros tenemos el deber de excavar profundamente en la palabra de Dios para entender estos temas, comparando pasaje con pasaje
Porque, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, su verso 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, ¿qué cosa? La sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias para, ¿qué cosa? Apartarlos de la verdad y se volverán a fábulas. Mis queridos hermanos, si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, muchos al final tenemos engaño. Y después de haber obedecido la palabra de Dios, nos volveremos a escuchar fábulas engañosas. Y no esperen ser engañados, no esperemos ser engañados con una mentira. Quitémonos de la mente eso, ya se los comprobé que con la mentira nadie es engañado. Vamos a ser engañados ¿cómo? Con parte de la verdad. Distorsión. Que Dios nos ayude y que realmente también nosotros pongamos de nuestra parte de aquí en adelante. Que todos los días, aunque sea un capítulo, aunque sean 2, 3 versículos, podamos leerlo con oración para que Dios nos ilumine y nos guíe hacia toda la verdad. Este es mi deseo y oración. Que Dios nos bendiga. Vamos a caer de rodillas para finalizar nuestro culto, entonces. Padre nuestro que su morada es en la altura de los santos cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. En estas horas de la mañana, Señor, de este día, venimos ante su presencia, agradeciéndole por todas sus bendiciones, agradeciéndole, Señor, por su santa palabra, y entendiendo que hemos sido descuidados y que no hemos sido buenos buscadores de los tesoros que tiene escondido en su palabra. Gracias, Señor, porque tenemos ese camino todavía abierto de la salvación y es por medio del estudio de su santa palabra. Es como usted quiere que nosotros lleguemos a ser sabios para la vida eterna. Guíe, Señor, cada mente y cada corazón de los que estuvimos aquí presentes y que podamos entender que tenemos una responsabilidad sobre nosotros, que tenemos que estudiar más y más de su santa palabra para ser llenos del conocimiento de su palabra. Quédese con cada uno de los que estamos aquí, en el corazón de los niños, en el de los jóvenes y también de los adultos, Señor. Queremos que su presencia no solo esté en este lugar con nosotros, sino en todas las partes donde vayamos. Y, Señor, perdone a su pueblo, porque si nos perdemos por falta de conocimiento es porque así lo hemos decidido. Guíenos, Señor, y perdónenos porque se lo pedimos, oh Padre eterno, los méritos más santos de su Hijo amado Jesús. Amén.